Antes de comenzar, quiero dejar algo muy claro. Este video tiene fines únicamente educativos e informativos. No constituye asesoría legal y no debe interpretarse como una recomendación para actuar en un caso específico. Cada situación legal es diferente y depende de sus propios hechos y de las leyes aplicables. Si tú o alguien que conoces enfrenta un problema legal, lo más recomendable es consultar directamente con un abogado calificado en la jurisdicción correspondiente. En este video analizaremos un caso histórico para comprender cómo funciona el sistema judicial, qué decisiones se tomaron durante el proceso y qué lecciones generales pueden aprenderse desde una perspectiva legal. Nuestro objetivo no es justificar, glorificar ni promover las acciones de ninguna persona involucrada. Ahora sí, comencemos. Imagina por un momento que estás sentado frente a un juez. La fiscalía afirma tener pruebas suficientes para condenarte. Tu libertad depende de cada palabra que se diga dentro de esa sala. En ese momento, cualquier persona pensaría que lo más inteligente es dejar su defensa en manos de un abogado con experiencia. Pero hubo un acusado que creyó exactamente lo contrario. Pensó que nadie podía defenderlo mejor que él mismo. Ese hombre fue Ted Bundy. Hasta el día de hoy, muchas personas recuerdan este caso por los terribles crímenes que conmocionaron a Estados Unidos. Sin embargo, existe otro aspecto mucho menos conocido y extremadamente interesante: su estrategia legal. Una decisión que sorprendió incluso a los propios jueces. Una decisión que muchos especialistas consideran uno de los errores más importantes cometidos durante su proceso judicial. Hoy no analizaremos los detalles de los delitos. Nos concentraremos en una pregunta muy distinta. ¿Por qué decidió defenderse él mismo? ¿La ley realmente permite que una persona actúe como su propio abogado? ¿Y qué puede aprender cualquier ciudadano de este caso? Porque, aunque probablemente muy pocas personas enfrenten un juicio de semejante magnitud, conocer cómo funciona el sistema de justicia puede marcar una enorme diferencia cuando alguien se encuentra involucrado en un proceso legal. La respuesta es sí. En Estados Unidos, una persona acusada de un delito tiene el derecho constitucional de contar con un abogado, pero también tiene la posibilidad de renunciar voluntariamente a ese derecho y representarse a sí misma, siempre que el juez determine que comprende plenamente las consecuencias de esa decisión. Esto significa que el tribunal debe asegurarse de que el acusado entiende los riesgos de actuar sin representación profesional. No basta con decir, quiero defenderme solo. El juez suele realizar preguntas para confirmar que la decisión es consciente y voluntaria. Una vez aceptada esa renuncia, el acusado asume prácticamente todas las funciones que normalmente desempeñaría un abogado. Y ahí comienza el verdadero problema. Porque muchas personas creen que defender un caso consiste únicamente en hablar bien frente al jurado. La realidad es completamente diferente. Un abogado estudia durante años para dominar procedimientos complejos. Debe conocer las reglas sobre qué pruebas pueden presentarse, cuándo una pregunta puede ser objetada, cómo seleccionar un jurado, cómo presentar mociones, cómo negociar con la fiscalía, cómo proteger los derechos de su cliente durante cada etapa del proceso y sobre todo cómo evitar errores que podrían perjudicar seriamente el caso. Cada decisión tomada dentro de un juicio puede tener consecuencias enormes. Por eso, aunque la ley permite la autodefensa, los jueces suelen advertir que no siempre es una decisión recomendable. Precisamente eso fue lo que ocurrió en el caso de Ted Bundy. Bundy había cursado estudios de derecho durante un tiempo. Eso le dio cierta confianza. Conocía parte del lenguaje jurídico, entendía algunos procedimientos y creía que podía enfrentarse a los fiscales de igual a igual. Pero existía otro motivo. Disfrutaba estar en el centro de atención. Al representarse a sí mismo, podía hacer preguntas a los testigos, hablar directamente frente al jurado, controlar gran parte de lo que sucedía durante las audiencias. Incluso podía decidir qué argumentos presentar. Desde fuera, aquello parecía demostrar seguridad. Pero dentro del mundo jurídico, muchos expertos observaron algo completamente distinto. Confianza y experiencia no significan lo mismo. Conocer algunos conceptos legales no equivale a haber litigado durante años. Y un juicio penal es uno de los escenarios más exigentes para cualquier profesional del derecho.
Lo que estaba por ocurrir demostraría precisamente esa diferencia. Lo que ocurrió después confirmó algo que muchos abogados repiten desde hace años. Conocer algunas leyes no convierte automáticamente a una persona en un buen defensor de sí misma. Un juicio penal no es un debate. Es un procedimiento lleno de reglas, plazos, objeciones y estrategias que pueden cambiar completamente el resultado de un caso. Y fue precisamente ahí donde comenzaron a aparecer los errores de Ted Bundy. El primero fue creer que el conocimiento era suficiente para reemplazar la experiencia. Había estudiado Derecho y entendía parte del lenguaje jurídico, pero eso estaba muy lejos de la preparación que tiene un abogado litigante. Mientras él aprendía sobre la marcha, los fiscales llevaban años presentando casos ante los tribunales. Conocían perfectamente cómo introducir pruebas, anticipar objeciones y responder rápidamente a cualquier movimiento de la defensa. En un juicio, la experiencia pesa tanto como el conocimiento, y muchas veces incluso más. Otro de los errores fue permitir que el orgullo influyera en sus decisiones. Cuando una persona se representa a sí misma, es prácticamente imposible separar las emociones de la estrategia. Cada testimonio se siente como un ataque personal. Cada prueba genera una reacción emocional. Cada palabra puede interpretarse como una provocación. Un abogado profesional, en cambio, observa el caso desde una perspectiva diferente. No está sentado en el banquillo de los acusados. Puede analizar las pruebas con mayor objetividad y tomar decisiones pensando únicamente en la estrategia jurídica. Precisamente por eso, muchos abogados afirman que una de las mayores ventajas de contar con representación legal es que alguien puede pensar con la cabeza fría cuando el cliente está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Sin embargo, quizá uno de los aspectos más llamativos del juicio fue ver a Bundy interrogando personalmente a algunos de los testigos. Desde el punto de vista legal, tenía derecho a hacerlo, pero ejercer un derecho no significa que siempre sea la mejor decisión. Cada pregunta realizada durante un interrogatorio tiene un propósito. No se trata únicamente de obtener respuestas. También busca poner a prueba la credibilidad del testigo, destacar contradicciones o reforzar la teoría de la defensa. Un abogado experimentado prepara esos interrogatorios durante horas o incluso días. Analiza documentos, revisa declaraciones anteriores, estudia cada posible respuesta. Improvisar durante un juicio suele ser una mala estrategia. Y aunque Bundy intentó proyectar seguridad, muchos especialistas consideran que varias de sus intervenciones no fortalecieron su defensa como él esperaba. Además, al representarse a sí mismo, permanecía constantemente frente al jurado. Eso significaba que cada gesto, cada reacción y cada palabra eran observados con atención. En un proceso penal, el jurado no solo escucha los argumentos, también observa el comportamiento de todos los participantes. La forma en que una persona responde bajo presión puede influir en la percepción que los jurados desarrollan durante el juicio. Otro aspecto importante fue que, aunque contó con abogados de apoyo en determinados momentos, decidió mantener el control de buena parte de su defensa. Eso limitó el papel que esos profesionales podían desempeñar. Los abogados pueden ofrecer recomendaciones, pero si el propio acusado dirige la estrategia, muchas decisiones finales dependen de él. Y cuando esas decisiones resultan equivocadas, ya es demasiado tarde para corregirlas. Existe una frase muy conocida dentro del mundo jurídico: quien se representa a sí mismo tiene por cliente a un necio. Aunque suele atribuirse a distintos juristas, el mensaje es claro. No porque una persona sea incapaz de entender la ley, sino porque resulta extremadamente difícil tomar decisiones inteligentes cuando el futuro, la libertad o incluso la propia vida están en juego. El sistema judicial exige objetividad precisamente cuando las emociones son más intensas, y esa combinación rara vez funciona bien. El caso de Ted Bundy se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de ese problema. No porque fuera el único acusado que decidió representarse a sí mismo, sino porque su juicio mostró, ante millones de personas, las enormes dificultades que implica asumir el papel de abogado mientras también se enfrenta a una acusación penal extremadamente grave. Pero quizá la pregunta más importante no es qué hizo Ted Bundy. La verdadera pregunta es qué debería hacer cualquier ciudadano común
si algún día se encuentra involucrado en un proceso judicial. Porque a diferencia de este caso histórico, la mayoría de las personas nunca ha pisado una sala de audiencias y desconoce cuáles son sus derechos desde el primer momento en que comienza una investigación. Y precisamente de eso hablaremos a continuación. La historia de Ted Bundy dejó una enorme cantidad de lecciones para criminólogos, investigadores y psicólogos, pero también dejó una enseñanza que muchas veces pasa desapercibida: la importancia de comprender cómo funciona el sistema de justicia. Es fácil pensar que un juicio consiste únicamente en contar una versión de los hechos. La realidad es mucho más compleja. Un proceso penal está formado por procedimientos, reglas y garantías diseñadas para proteger los derechos de todas las personas involucradas. Y conocer esos derechos puede marcar una diferencia importante. Eso no significa que una persona deba convertirse en su propio abogado. Significa que debe entender por qué existen esas garantías y cómo pueden protegerla durante un proceso judicial. Si alguna vez alguien se encuentra involucrado en una investigación penal, una de las decisiones más importantes suele ser buscar asesoramiento legal lo antes posible. No porque un abogado pueda cambiar los hechos ocurridos, sino porque conoce el funcionamiento del sistema, puede explicar las opciones disponibles y ayudar a proteger los derechos de su cliente durante todo el proceso. También es importante recordar que toda persona tiene derechos que deben ser respetados. Entre ellos, el derecho a contar con representación legal, el derecho a guardar silencio en determinadas circunstancias y el derecho a un juicio justo conforme a la ley. La forma en que esos derechos se ejercen depende de cada caso concreto y de la legislación aplicable. Por eso este video no constituye asesoría legal. Su propósito es únicamente explicar, desde una perspectiva histórica y educativa, cómo un caso tan conocido también dejó importantes enseñanzas sobre el funcionamiento del sistema judicial. Con el paso de los años, numerosos abogados, jueces y profesores de derecho han analizado la estrategia seguida por Bundy. Muchos coinciden en una conclusión: representarse a uno mismo en un proceso penal complejo implica asumir riesgos enormes. Incluso abogados con décadas de experiencia suelen contratar a otro abogado cuando ellos mismos enfrentan un problema legal. La razón es sencilla: cuando una persona está emocionalmente involucrada, resulta mucho más difícil analizar cada decisión con la objetividad necesaria. Un profesional externo puede identificar riesgos que el propio acusado quizá no alcance a ver. Esa distancia emocional puede convertirse en una de las herramientas más valiosas durante un proceso judicial. En el caso de Bundy, la confianza que tenía en sus propias capacidades terminó llevándolo a asumir responsabilidades para las que un litigio de esa magnitud exigía mucha más experiencia. Con el tiempo, este juicio pasó a estudiarse en facultades de derecho y cursos de litigación como un ejemplo de los desafíos que enfrenta cualquier persona que decide actuar como su propio defensor. Y quizá esa sea la mayor lección que deja este caso. No importa cuánto crea alguien conocer la ley, el conocimiento nunca reemplaza por completo la experiencia. Los procedimientos existen por una razón, las reglas existen por una razón, y los profesionales dedican años de preparación para aprender a desenvolverse dentro de un sistema que puede resultar extremadamente complejo. El caso de Ted Bundy no solo cambió la historia criminal de Estados Unidos, también dejó una reflexión que sigue siendo válida décadas después. En ocasiones, el mayor error no ocurre cuando comienza un juicio, ocurre mucho antes, cuando una persona cree que puede enfrentarse sola a un sistema diseñado para ser interpretado por profesionales. Si este análisis te ayudó a comprender mejor cómo funciona la justicia desde una perspectiva diferente, suscríbete a Legalidad y Crimen. En este canal analizaremos algunos de los casos criminales más conocidos de la historia, no para glorificar a sus protagonistas, sino para entender las decisiones legales que marcaron cada juicio y las lecciones que cualquier ciudadano puede aprender sobre el funcionamiento del sistema de justicia. Porque detrás de cada gran caso criminal, siempre existe una historia legal que muy pocos conocen. Nos vemos en el próximo episodio.